Hoy vamos a comentar sobre los trastornos psiquiátricos observados en esta época de cuarentena. El hecho de sentirse encerrado al ser humano sin contacto con el mundo exterior y sin estar en relación con sus seres queridos muchas veces, y en medio de una situación tan difícil como la que se ha atravesado, en la que se veía que seres queridos, familiares, amigos fallecían, ha sido un impacto muy grande en el aspecto psicológico y emocional de la población en general. Yo quiero comentarles lo que desde mi práctica psiquiátrica, que se ha dado a través de los medios como la telemedicina y también en ocasiones presencialmente, porque ha sido necesario ayudar a los pacientes. Se ha observado que se exacerbaron los llamados temores básicos de la humanidad. Los temores básicos de la humanidad son el temor a la muerte, el temor a la locura, el temor a la soledad y el temor al desamparo físico y económico. Estos temores se han presentado en forma de estados angustiosos, acompañados de síntomas de temor intenso, o fobias, pérdidas del sueño, pérdida de peso por pérdida de apetito, depresión y tristeza con pensamientos pesimistas. Como decíamos, el temor a la muerte, el paciente tenía temor a morir en cualquier momento o ver morir a sus seres queridos. Este tipo de sintomatología se ve incrementada en algunos grupos de pacientes que vale la pena que los consideremos. En primer lugar, quienes hacen crisis son pacientes que ya han tenido anteriormente una crisis depresiva o una crisis ansiosa. Es decir, son pacientes que ya tenían el problema de depresión o ansiedad y recaían. Recaían porque en las circunstancias del encierro, en ocasiones, lo que les afectaba era la falta de medicación porque ya no la habían podido conseguir. Otro tipo de pacientes que presentaba esta sintomatología depresivo-ansiosa eran aquellos que tenían por primera vez su episodio depresivo-ansioso, pero que al hacer la historia clínica encontrábamos que ellos ya tenían antecedentes familiares de pacientes que habían sufrido ansiedad, y esta venía a ser su primera crisis depresivo-ansiosa. El otro tipo de pacientes era el que realmente psicológicamente reaccionaba en una forma intensa con ansiedad y en ocasiones con depresión, al verse cercado por la cuarentena y al ver morir a sus seres queridos alrededor, lo cual les producía mucho temor de perder la vida y de que pierdan la vida también sus seres queridos. Los pacientes que han pasado por estas crisis han necesitado una ayuda médica que ha sido prescrita con medicación antidepresiva y con medicación para controlar la ansiedad, aparte del apoyo psicológico, psicoterapéutico que han recibido. Otro tipo de pacientes que hemos visto son los que han sufrido lo que se llama estrés postraumático. Ellos tenían un sufrimiento adicional porque de repente murieron sus familiares, no pudieron estar presentes en el momento del fallecimiento de su ser querido. Esto los afectó mucho, y más aún como muchos de ellos todavía se encuentran buscando a sus seres queridos que no los han podido recuperar para darles una adecuada sepultura. Esto ocasiona una situación terrible porque el paciente se siente acosado por las vivencias de sufrimiento de su ser querido y la sensación de pérdida, y ocasiona crisis muy intensas de ansiedad. El estrés postraumático necesita mucha ayuda psicológica y psicofarmacológica. Pero una cosa interesante es lo que no se presentó. Esta epidemia nos ha hecho recordar algo que se dijo hace mucho tiempo. Los psiquiatras que pasaron las guerras de Europa
en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre dijeron que las guerras no producen aumento de las enfermedades mentales, sobre todo de las grandes psicosis. No se han visto episodios nuevos con pacientes que debutan por la cuarentena con un episodio psicótico. Lo que sí se ha observado es pacientes que ya tenían su trastorno psicótico, por ejemplo una esquizofrenia, que no pudieron adquirir sus medicinas y que tuvieron una recaída de su episodio psicótico. Las grandes guerras y los grandes desastres no aumentan este tipo de enfermedades mentales. Ahora lo que toca es seguir apoyando a nuestros pacientes, porque para ellos la problemática sigue extendida en el tiempo y necesitan de un apoyo psicológico, psicoterapéutico, de sentir que tienen un respaldo médico y psicológico junto a ellos. Es la parte que corresponde ya una vez superada la cuarentena y regresando a la vida normal.